Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarte de la alimentación holística. Otro factor clave de la alimentación holística la categorizamos nosotros como dimensiones. Hablamos de distintas dimensiones que todas están interrelacionadas. Le llamamos dimensiones para poder comprenderlas, pero en realidad no están separadas. Una dimensión fundamental, por supuesto, es el cuerpo físico. Salud, género, edad, si tiene algún síntoma, desequilibrios. Pero aparte, nos basamos, por ejemplo, en el tipo metabólico. Hay distintos tipos metabólicos y en función de ese tipo metabólico te conviene un tipo de alimentación u otro. Muchos especialistas no consideran eso y hay una obsesión por homogenizar procesos y homogenizar orientaciones, por lo tanto, no se considera la diversidad biológica, incluso dentro del diseño humano. Otra dimensión muy importante es la ambiental. Dependiendo del lugar donde habitas en el planeta, tienes unos requerimientos distintos, ya que tu metabolismo se adecua en función del lugar donde habitas. Tu hipotálamo, pituitaria pineal y otras estructuras se activan con la luz del sol. Por lo tanto, si vives en el trópico, donde no hay variaciones en el día importantes, tu metabolismo es distinto a que si estás en un país de 4 estaciones, que va a variar muchísimo dependiendo si estás en invierno o en verano. Cada uno de esos puntos ambientales son importantes para determinar cuál es la mejor alimentación. Si estás en invierno, en verano, en otoño, en primavera, o si vives en un país de 4 estaciones o en un territorio tropical donde hay poca variación. Incluye la temperatura ambiental, la hora del día, la época del año, por supuesto alimentos de temporada, entre otros factores sumamente importantes. E igualmente está asociado a cómo se producen los alimentos. Si son alimentos que se producen agrediendo la naturaleza, siempre nos va a dejar también un efecto en el sistema orgánico, interorgánico. No hay separación entre la naturaleza y el individuo, que es un ser indivisible de su propio entorno. Otra dimensión clara y muy importante es la cultural. Dependiendo de la cultura hay hábitos, creencias y por supuesto eso también está relacionado a lo que la persona considera que es bueno, que es sabroso, que es sano o que no es sano. Eso también hay que trabajarlo, porque en gran medida las culturas actualmente, incluso que llamamos tradicionales, pues tienen una serie de hábitos que no son realmente saludables y que no están adecuados a nuestro diseño biológico o al lugar donde habitamos. Otra dimensión fundamental es la emocional. De hecho, los neurólogos hoy plantean, los grandes neurocientíficos, que el sistema racional en realidad es un sistema básicamente emocional, es decir, que toda racionalidad humana parte de la emoción. Y lo que escogemos en la alimentación, obviamente, tiene primeramente un elemento emocional. Luego es que viene la racionalidad. Por lo tanto, hay que ver muy claramente la relación alimentación-emoción. Por un lado, tenemos unas creencias bien culturales que generan apegos emocionales a ciertos alimentos y muchas veces son muy dañinos. No nos conviene según nuestro tipo metabólico o el lugar donde habitamos o los síntomas que tenemos, nuestra edad, entre otros factores. Pero también, dependiendo de la alimentación, si tienes una alimentación que no es acorde a tu tipo metabólico y a tu salud y a nuestro diseño biológico, pues va a alterar también nuestras hormonas y neurotransmisores que en definitiva son las que marcan nuestra emocionalidad. Otra dimensión fundamental también es la económica. Dependiendo de los mercados y de los recursos que dispone la persona, sea a través de transacciones comerciales, financieras o simplemente recursos ambientales accesibles, pues en la naturaleza donde habita la persona, pues también hay distintas opciones y hay que hacer recomendaciones en función de esos recursos disponibles. De nada sirve bajar de internet una super dieta que está diseñada en otro país que tiene otra economía y otros recursos disponibles, lo que genera frustración e incluso una idea en que nuestra cultura o nuestro lugar donde habitamos pues es de menor categoría, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que, como ha estado pasando incluso en el mundo técnico, estamos replicando pues orientaciones técnicas que están basadas más bien en otro contexto. Otra dimensión incluso muy importante es la tecnológica, porque dependiendo de la tecnología disponible y que es además apta para la cultura, las orientaciones alimentarias pueden variar. Un ejemplo muy sencillo es que si una persona no dispone de licuadora procesadora, no podemos recomendarle jugos verdes como herramienta terapéutica. Es decir, que esto de la tecnología pues, es muy diverso y también dependiendo del acceso a
tecnologías simples como un mortero o a una licuadora o quizás algo más complejo, también tenemos que adecuar las orientaciones. Es decir, que acceder a un tipo u otro de tecnología no es un impedimento, simplemente hay que reorientar pues todos los parámetros de alimentación. Pues también incluso la dimensión política es clave, ya que, por ejemplo, en contextos como el venezolano, el problema político en el que estamos también hace que los recursos que dispongamos y los alimentos que tenemos acceso quizás no siempre son los mejores. Por ejemplo, la importación de ciertos alimentos que no pasan por algunos parámetros, por todo el problema político y las sanciones, entre otros factores, pues hacen que lo que nos llegue no sean de muy buena calidad, sobre todo los alimentos que son base cultural de la alimentación, como por ejemplo cereales y granos, y nos están llegando alimentos muy contaminados. Comprendiendo esto, entonces sabemos que es fundamental evitar este tipo de alimentos, aunque en otros contextos no necesariamente sean tan problemáticos. También es clave que dentro de los aspectos técnicos tengamos que tener claro que los indicadores que se han venido creando desde el siglo XIX y XX al presente van cambiando. Muchos de los parámetros y orientaciones que se ha desarrollado en el mundo técnico están cambiando. Es decir, que lo que se creyó en el siglo XX que era saludable, hoy en día no lo es. Por ejemplo, está el tema de los alimentos procesados y ultraprocesados. En el siglo XX no se sabía que toda esta tecnología que estaba desarrollando alimentos muy procesados estaba generando lo que hoy son las principales causas de enfermedad y mortalidad, como lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, tenemos que estar permanentemente evaluando y redefiniendo los parámetros con los que orientamos la alimentación. Asimismo, algo que se ha evidenciado es que no existe ningún parámetro perfecto. Todos los parámetros son aproximaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de macro y micronutrientes, no estamos distinguiendo alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces nos toca cruzar esos indicadores. Pero asimismo, tampoco dentro del parámetro tradicional de macro y micronutrientes estamos, por ejemplo, identificando los alimentos en función de índice glicémico y glucémico, que es decir, la cantidad de carbohidratos que contienen y la velocidad con que estos se convierten en azúcar en sangre. Y esto hoy en día se sabe es vital, sobre todo para personas con problemas metabólicos o con un tipo metabólico como el mío, que tendemos al sobrepeso. En la alimentación holística que proponemos tenemos absolutamente claro que ningún indicador es perfecto, que todos son una aproximación a la realidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar y cruzar con distintos indicadores. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es primero identificar el tipo metabólico. Dependiendo de tu tipo metabólico, te conviene más un tipo de alimentación que otra. Asimismo, también identificamos si hay síntomas, género, edad, si tienes algún desequilibrio, y todo eso nos va a ir dando las mejores opciones para orientar la alimentación, el lugar donde habitas, si vives en el trópico, si es un país de 4 estaciones. También tenemos que identificar aspectos sobre la cultura alimentaria, qué tantos alimentos procesados y ultraprocesados consumes, conoces qué son alimentos procesados y ultraprocesados, eres capaz de distinguir que es un alimento no procesado, poco procesado, que son los ideales, a los alimentos procesados y ultraprocesados. Pues en nuestra práctica nos hemos dado cuenta que a la mayoría de las personas les cuesta muchísimo distinguir un alimento procesado de un alimento poco procesado. Por lo tanto, entramos en una trampa. No importa si eres vegano, pero siendo vegano puedes estar consumiendo solamente alimentos procesados y ultraprocesados. Igualmente con cualquier otro sistema como keto. Y ahí entonces hay un vacío que tiene lamentables consecuencias, que es la salud. Así que esto es apenas una breve introducción de lo que consideramos alimentación holística, comprendiendo, uno, es un sistema integral, integrativo, que no fragmenta, que ve sistemas, que ve flujos, que ve procesos, pero que aparte de eso también considera las dimensiones ambientales, físicas, emocionales, culturales, tecnológicas, inclusive políticas y otras tantas que podemos crear. Asimismo, es un sistema que comprende que tenemos que trabajar con muchos indicadores y con muchos protocolos y con muchos parámetros para poder acertar lo más posible a cada persona. Lo importante es que puede ser perfectamente accesible a cualquier público, ya que con un lenguaje sencillo lo podemos transmitir, y aparte de eso, pues que lo más importante no son las recetas, sino los principios. ¿Por qué? Porque una receta se agota en el tiempo. Una receta funciona en un lugar pero no en otro, le funciona a uno pero no a otro, le funciona en una cultura pero no a otra. Por lo tanto, en vez de homogeneizar en esa obsesión de hacer todos los parámetros iguales para todo el mundo, entendiendo los principios, cada persona es capaz de crear su propio método.